Bien, tenemos el placer de contar con la presencia de Iván García. Iván García es bien conocido en el área comercial y él nos va a tratar un tema con Michelle y con Ramón, que es el tema de la frontera. Pero yo quisiera que Iván se tome unos minutos en regalarnos algo. Yo he tenido la duda en estos días que hemos tenido dos representantes del comercio que está ligado a dos experiencias. Te voy a plantear el problema para que tú, como dice ahora un dicho vulgar que dice, tú que sabes de mondongo, desenrédame esta tripa. Te quiero pedir que me digas lo siguiente. En los años 50, en la Jacinto de la Concha, se inauguró un edificio que era el Centro de Detallistas de la República Dominicana. Ese centro acumulaba, reunía a los... En ese momento no teníamos supermercados. En ese momento teníamos sencillamente pulperías y colmados, dos niveles, un colmado más o menos bien instalado y surtido y una pulpería de barrio. Estoy hablando del principio de los años 50. Esa gente tenía actividades, había una unidad entre ellos, todo el mundo sabía lo que era, o dueño de colmado o dueño de pulpería. La pulpería no participaba demasiado porque eran pequeños. Luego, en la 27 de febrero, después que Balaguer inauguró esas rutas de la Kennedy, la 27, la prolongación Bolívar, la Sarasota, en la 27, esquina de Filló, se inauguró un edificio que hoy, por cierto, veo que solamente ocupa un piso, los otros lo alquilaron, que es la Asociación de Mayoristas. Federación. Bien. Por otra parte, nosotros veíamos en Villa Consuelo y después en el Mercado Nuevo una serie de comerciantes que abrían sus puertas, suplían negocios que se surtían de ahí. Venían en una motoneta, le vendían arroz, habichuelas, aceite, azúcar y se iban a esos sitios a surtir colmados y pulperías. Luego vino Pepe Busto, González Cuadra, el padre de González Cuadra, crearon el Nacional y el Dominicano. En La Mella La Sirena se convirtió de una tienda en un supermercado y eran los tres grandes. Y algunos empleados de ellos, como el Olé y esa gente, se independizaron. Iván, realmente una pulpería, ¿a qué organización no empresarial, sino a qué gremio? Sí. ¿Quién reúne los dueños de pulpería aquí en este país? ¿Cómo se llama esa organización? Si quieres, ponme la pulpería y los colmados, sí, a esos dos. Sí. ¿Quién los reúne? Bueno, lo primero es que para corroborar su historia del año 1950, don Amado Pared, que en paz descanse, sí, fue de los fundadores de la Asociación de Detallistas del Distrito Nacional en la Jacinto de la Concha. Exacto. Que hasta su muerte, dicho sea de paso, fue miembro de la Federación Dominicana de Comerciantes. Porque para responder, que la gente entienda cómo ha sido el movimiento gremial comercial en la República Dominicana, surgen las asociaciones de detallistas, comenzando por aquí, por la de la capital, pero surgieron asociaciones de comerciantes mayoristas en los pueblos. De ahí entonces que surge
que don José Ureña, que en paz descanse, junto con 18 asociaciones del país, fundan la Federación Dominicana de Comerciantes en el año 1974. Entonces, en sus inicios estaban también los dueños de colmados, que eran miembros de la federación. Pero después, por la diferencia de clases, los dueños de colmado se sentían que nosotros los mayoristas éramos como superiores a ellos. Y se fundó entonces FENACODET en el año 1976. ¿Cómo se llama? FENACODET, la Federación Dominicana de Comerciantes Detallistas de Provisiones. Entonces, ahí surge FENACODET en el año 1976. Y los detallistas, que se llaman así los dueños de colmados, y las pulperías, normalmente se le dice pulpería a las que están en los campos, que muchas veces son más grandes es un término, son más grandes que el colmado. Entonces, del movimiento detallista, entonces han surgido como algunas 30, 40 federaciones de comerciantes detallistas en todo el país. Pero la Federación Dominicana de Comerciantes todavía a sus 50 años continúa siendo el principal gremio empresarial comercial de la República Dominicana, y después entonces la federación, además de los mayoristas, entonces comenzaron a entrar las estaciones de gasolina, los transportistas de petróleo, los ferreteros, en la Federación de Comerciantes. Claro, los dueños de farmacia. Entraron entonces Sí. dueños de farmacia. Sí, Ahí claro. fue el clímax, lo más grande, cuando estuvo ahí, porque también después comenzaron a pertenecer a CONET y a otras organizaciones también. No, el comercio El se ha quedado comercio se quedó ahí. en la Federación Dominicana de Por ejemplo, Comerciantes. Pero los gasolineros hicieron su asociación. Para yo no perderme. Sí. Pero Un interesante. amigo eso. mío que se llama Juan Polanco, que está en el mercado, yo voy y él tiene adelante Los sacos remangados. pero cuando voy atrás lo encuentro que reembasa cosas. Y además tengo unos amigos que venden whisky, otro grupo que vende bebida, Sí. y otro grupo que compra azúcar a los ingenios, Sí. y entonces venden azúcar, pero no son todos. Detallan, sacos. Y tengo otro que va a la Junta Agroempresarial y concursa y trae un barco de arroz y de habichuela, de arroz no, de habichuela y de ajo. Concursado, azúcar. Y lo trae y entonces consigue que le autoricen, gana un concurso, pero ahí no están ustedes. Ahí no está, ahí son unos tipos raros que están especialistas en eso. Sí, come cada uno en su Y usted sitio. vaya, doctor, allá, al A mercado. todas partes, fue. Sí, bueno. A mí no me cuentan. A mí nadie me puede hacer cuento a mí. Yo voy donde Recuérdese- Juan y voy donde lo de los wiki, eso, dime. Sí. Recuérdese que el doctor también producía azúcar en Montellano. Es decir, que nosotros Bueno. teníamos contacto directo con el doctor en la venta de azúcar. Incluso nosotros nos reuníamos y compramos grandes cantidades de azúcar cuando él estaba Del mercado local. para el se le mercado vendía local. Sí. Claro. A los locales. Sí. Entonces, Y sigue la escala de abastecimiento como era. No, hay dos antes. mercados. Sí. El mercado local y el mercado de exportación. Hay una cuota que te da Inazúcar. Sí. Tú tienes Sí. asignado tanto. Eso sigue tantas- así todavía. sí, igual. ¿Y los mayoristas le suplen a los detallistas o los detallistas ya? No. Porque hay muchas empresas manufactureras Sí. se fueron directo al detallista sin pasar por donde ustedes con el tema de los camiones y la cerveza directa y los cuartitos de pollo y ese tipo de cosas. O ustedes siguen, el mayorista sigue abasteciendo buena parte de los colmados. Una gran parte porque nosotros fiamos, es decir, los mayoristas damos crédito. Entonces, cuando las compañías industriales salen al mercado, es al contado. Por eso, por ejemplo, los viernes nosotros no entregamos compra a los colmados, porque ese día le toca la cerveza. Entonces, ¿Y todos dónde- todos los chelitos que reúnen, Ya los viernes para la cerveza. Ya me complicaste con los industriales. No- Felito García y la manicera, ¿dónde tú lo metes? De Bueno, la pata de tomate y esa gente. Y el de aceite. bueno, ellos, como quiera, todavía... ¿Ellos van directamente al colmado o a No, los mayoristas? No, van directamente a los mayoristas
y también se han creado grandes distribuidores de esos productos a nivel nacional, porque... Que van algo Sí, porque el comercio mayorista, que antes era el principal... Era todo. Sí, pero al convertir, porque nosotros los mayoristas detallamos también, le vendíamos la compra semanal a los profesores, a los guardias. Entonces, después nos convertimos una gran parte en supermercados. Y como supermercados, entonces le compramos también directamente a todas las grandes industrias. Pero como dice el doctor, el amigo Juan Polanco, que es amigo de todos nosotros, hay muchos, los importadores también son miembros de la federación. Entonces, Juan, que don Julito lo ha visto, por ejemplo, envasaba hasta aceituna y alcaparra en la parte de atrás, por allá, frente al mercado. Y don Julito lo sabe. Eso viene en tanques grandes, en drones. Exactamente, y sí. se envasa Sí, coge las aceitunas y las alcaparras y la pone. Así claro. también viene la semilla de cajuil y todas esas cosas, ¿verdad? Correcto. Entonces, el tema de la YAT, doctor, inclusive nosotros fuimos de los que en la precampaña del 2012 le hablamos a Danilo Medina, cuando era candidato, que los productos había que sacarlos de agricultura porque eran prácticamente personalizados. Había que sacarlo. La autorización de los permisos, los productos de sacarlo, importación. por eso le costó a Luis Ramón el cargo. Sí, entonces, ¿qué sucede? Ahí se fue para la YAT cuando yo participo en la primera subasta. Pues las subastas son a más. Espérate. Sí. ¿Por qué esos productos que faltan en el país, por ejemplo, la leche que no viene toda, la habichuela que hay que traer una parte, el ajo que hay que traer una parte, ¿por qué no se lo dan a los mayoristas en vez de dárselo a esa gente rara que se ocupa nada más de traer eso? Bueno, esa siempre ha sido la posición de nosotros como Federación Dominicana de Que Comerciantes. debe ser a los mayoristas. Porque Claro. una vez nosotros pedimos que el azúcar que no producíamos nos permitan importarla. Entonces vino uno y me dijo, ustedes son deficientes, no producen el azúcar y también le van a dar los permisos. ¿Verdad? No. Explícamela. No. Seguro. No, para eliminar el contrario. Es así. Entonces, en el YAT, cuando yo la primera experiencia, digo, ven acá, por ejemplo, no dijo, yo doy 10 pesos por una libra de ajo, pero vino un comerciante raro, como dice el doctor, y dio 50. Digo, bueno, pues no fuimos todos los que dábamos 10. Entonces hablo yo con Osmar, ingeniero, esto como que no cuadra. Y sacaron entonces una cuota de un 20% para las pequeñas empresas. Entonces, esos personajes lo que hicieron fue, doctor, que crearon entonces compañías pequeñas. Entonces, cuando los pequeños ofrecían los mismos 10 pesos, venía otra compañía pequeña y ofrecía entonces los mismos 50 que ofrecían los grandes. A final de cuentas se quedaron con todo y eso les costaba al país alrededor de 10,000 millones de pesos a los consumidores. Sí, a los consumidores. Para no coger el programa entero, Iván, ¿cómo debe de ser asignado el porcentaje de comida que el país no produce? Por ejemplo, el pollo y el arroz no es problema, porque eso nosotros somos disque autosuficientes. No, el arroz no, doctor, el arroz hay que importar arroz obligatoriamente. ¿Hay que traer arroz? Sí, todos los años, en los últimos 2 años, se han importado alrededor de 4 millones de quintales de arroz. 4 millones y pico. Sí. Sí, pero está marcado el tope, está marcado. Es un poquito. Bueno, ¿cómo deben ¿a quién deben autorizar a traer esos productos? ¿Deben de rifarse? ¿Deben de concursarse? ¿O políticamente, si tú me das cuarto, cuarto para la campaña, tú eres el que va a traer los productos? Mire, la posición nuestra como Federación Dominicana de Comerciantes es que esas autorizaciones tienen que traerle real comercio organizado. Porque de hace como 25 años, aquí se ha cambiado el sistema. Así era antes. Se ha cambiado el sistema y las importaciones se las están dando a los mismos productores. Entonces, nuestra posición es que si usted es productor, si usted es industrial, concéntrese en su industria, concéntrese
en producir, que nosotros somos los que nos encargamos de vender. Entonces, pasa con el azúcar, que le dan 80-20. Sí. El año pasado dieron 100,000 toneladas de azúcar crema. ¿Qué 80-20? 80% para los ingenios y 20% para el discrecional para el comercio. La mano de obra haitiana y dominicana. Esa es una forma de compensar con el tema del... Sí, porque también hay que entender que el tema del azúcar se redujo a su mínima expresión. ¿A su mínima expresión qué? Digo, se redujo, no la importación, estoy hablando de la producción nacional. Sí, pero ahora mismo no fue por deficiencia de los ingenios. Bueno, solamente cuando los huracanes fue que hubo problemas. Fue que no ordenaron que lo bajáramos. Sí, pero hay una cosa. El silo de maíz va a resolver. ¿Qué es el 80-20? Que el 80%, por ejemplo, el año pasado dieron 100,000 toneladas de azúcar crema. 80,000 se la dieron a los ingenios y 20,000 discrecional de parte del INAZúcar. Posiblemente los mayoristas tengan hombres que carguen sacos del almacén al camión, que sean haitianos. Pero ¿por qué no hay haitianos en ningún colmado ni en ningún súper despachando? Bueno, lo primero es... Es un misterio eso, ¿verdad? Esa es la única área que no han incursionado. Exactamente. A nivel idioma, mayorista... no un tema de idioma. Que lo localiza más fácil la policía. No, lo que pasa es que los haitianos aprenden rápidamente español. Ese no es el problema. Lo que pasa es que ha habido una tradición. Hay familias que el abuelo era cargador de los almacenes de nosotros, el papá y los hijos. Entonces, ahí no han incursionado todavía los haitianos en ese tipo de competencia, aunque ya se están viendo algunos, inclusive, doctor, que están trabajando de delivery, así como trabajan de motoconcho. Hay mucho delivery haitiano. Exactamente. Ya. Lo que pasa es que a la gente no le gusta mucho la manipulación de comida por parte de los haitianos. No. Yo lo he visto recién graduado de delivery, de motoconcho, en vía contraria. Sí. Hay muchas cosas. El delivery implica crudito. Que lo agarran más fácil. Eso es un tema. Eso es un tema. Tienen que moverse en los lugares que ellos pueden hacerlo. Mire, usted, ¿cómo se está manejando? Estábamos hablando en la mañana en otro comentario del tema de lo importante de la relación de la mano de obra ahora con el tema migratorio, pero también de que Haití es nuestro segundo socio comercial. Nosotros le vendemos muchísimas cosas a Haití, no solo los productos agropecuarios, sino productos de la construcción y productos industrializados del mismo sector agropecuario que se van a Haití industrializados. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Se ha caído? ¿Está cerrada la frontera? ¿Hay productos que hay que mandarlo por agua? ¿Qué está pasando ahora mismo? Bueno, la frontera técnicamente va a tener 2 años cerrada. Sí, pero ¿cómo se están yendo los productos? Porque entonces, ¿qué sucede? Los productos que nosotros estamos comercializando para el mercado de Haití se están haciendo las transacciones en los 4 mercados binacionales existentes: Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón, porque los camiones, las patanas dominicanas no cruzan para Haití. Por ejemplo, el caso del cemento. El cemento cruza un camión haitiano a la zona de nadie y se descarga el cemento en los camiones directamente de Haití. ¿Qué es lo que es la zona de nadie? Es una zona que no es ni de República Dominicana ni de Haití, sino que es una especie de zona de amortiguamiento. ¿Después de la frontera dominicana y antes de la frontera? Sí, en el medio de las dos. Ok. ¿Y qué se hace ahí? Entonces, ahí, inclusive, por ejemplo, en Jimaní, el mercado binacional está ahí mismo a la puerta de la zona de nadie. De la zona de nadie. Entonces, cruzan los haitianos, entran, compran y se llevan sus mercancías. Pero una cosa es, el mercado binacional es de minoristas. Yo veo que ahí no se hacen transacciones. Yo estoy hablando de las grandes transacciones. Michelle, lo que pasa es que hubo que hacer un cambio en la forma de hacer negocios con Haití, porque al no cruzar los camiones, las patanas de nosotros, que mandaban para Haití, secuestraban y eso. Sí, correcto. Y después el presidente cerró la frontera, que no se ha vuelto a abrir. Entonces, automáticamente las operaciones se transan es ahí. Ahora,
se cerró la ¿Y frontera. ellos tienen sus camiones ahí? ¿Quién? ¿Los haitianos? Sí, correcto. Ahora salió la noticia, no, que la frontera se cierra para las mercancías en tránsito que van para Haití. ¿Qué sucede? Que ¿Y todo es en efectivo? sí, todo se maneja cash. Los importadores de Haití, por los problemas que los barcos no O sea, ahí quieren... no hay con comprobante o sin comprobante. Ahí no es... No, eso es Ahí no hay nada. chan con chan. FT. Entonces, esos contenedores que los importadores haitianos compraban porque los barcos no querían ir al puerto de Puerto Príncipe, porque en control de las bandas, entonces vendían la mercancía por el puerto de Caucedo y se iban en tránsito para Haití. Eso lo cerraron las autoridades haitianas, porque el tránsito internacional, las fronteras nunca pueden estar cerradas. Entonces, no Eso es es por los 3 puntos. por los 4 puntos. Por los 4 puntos. Por los 4 puntos. Entonces, ya no pueden pasar esos contenedores en tránsito para Haití. Pero en el mercado, antes, por ejemplo, hace 10 años, nosotros exportábamos, según cifras del CIRD, exportábamos $2.000 millones al año para Haití, registrados. Y ahora, 400 millones de dólares. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Hace 10 años, en el 2015-2016. pero 400 mal contados. Bueno, 400 millones registrados, porque después están las transacciones en efectivo que se realizan en la frontera, Que no se registra. que no se registran, porque son todos los productos Más o menos agropecuarios se que estiman. se transan en los mercados binacionales que se realizan los viernes y los lunes Se estiman, de cada esas semana. se estiman más o menos, hacia el Eh, ojo por ciento. Bueno, son estimaciones. Por ejemplo, en Dajabón se venden como 300 millones de pesos mensuales solamente de las mercancías que se venden en los mercados binacionales. Y esto que dice el ministro de Industria y Comercio en MIPYME, que dice que la restricción de la importación no afecta que nosotros seguimos en condiciones de seguir vendiendo igual por la vía terrestre. Correcto. Ahí está la explicación, que la que se prohibió fue la mercancía que los haitianos compran en China, compran en Estados Unidos, compran en Latinoamérica, que vendían en tránsito por el puerto de Caucedo, y esos contenedores iban con celadores de aduana y cruzaban la frontera haitiana. La frontera. Pero es que hay una cosa, para que ustedes entiendan esto también. Los comerciantes dominicanos, los que están, por ejemplo, en Jimaní, a la banda haitiana le tienen que dar $20.000 mensuales, a las que están del otro lado. Los comerciantes dominicanos. Sí, para permitir que los clientes vengan. $20.000 Un mensuales. peaje. A la banda esa, a la banda de... Claro. Pero espérese, Sí, A los sí. barbecues y ¿cada tal. comerciante o entre todos? El grupo de los que hacen las operaciones, En cada puerta $20.000. en Jimaní es donde se estila más esa práctica, porque en Dajabón no existe. Pero en Jimaní hay que dar $20.000 para que lo dejen pasar. Eso es para la banda. ¿Y a lo de aquí? No, aquí no. Aquí Aquí hay no se problema. da nada. No, aquí no se da nada. Pero también los comerciantes haitianos, para cruzar las mercancías, también le tienen que pagar un peaje a la banda haitianas. Y es por eso entonces que el gobierno de Haití decidió que no cruzaran más las mercancías por tierra, sino que vayan por agua, porque la aduana estaba bajo control de las bandas de Haití. Ya no está. ¿Y ellos tienen aduana? Claro. ¿Se paga impuestos en Haití? Claro. Eso sí nunca han fallado. Sí, Es sí, más, no. el gobierno nada más es aduana que cobra. Sí. Allá Y en efectivo. Creo se que paga me la dicen que aduana de quién saco lo lleva. normalmente como la pagamos nosotros de los productos que vienen de fuera. Ahora, quien se perjudica al final de cuentas, Michelle, es el pueblo de Haití, porque entonces todos esos costos que pagan la gente para poder hacer esas transacciones se le cargan a los productos. Bueno, pero eso es normal en el mundo entero. En los países normales. No, pero eso es aduana, pero el sobrecosto de darle a las bandas haitianas, ¿quién va a pagar ese Y no es más ese fácil costo? Y hay salir que por darle- aquí y en un, si- bote, en un bote de Caucedo lleno de una barcaza y llevar eso por agua para allá. Michelle, pero ¿y si los puertos lo controlan las bandas también? Pero por eso los barcos Pero el grandes puerto también no quieren ir allá. Pero el puerto lo está No controlando quieren ir la los banda barcos allá grandes. también. No quieren ir los barcos grandes. Todos los puertos haitianos y las puertas están controladas por las bandas haitianas hoy. Hace como 7 meses que el gobierno tomó el control del principal puerto en Puerto Príncipe, que por ya eso lo ahora tiene. quieren que vayan.
Pero las bandas tenían 3 años, 4 años con el control del principal puerto ¿Cómo? de Haití. Claro, ¿Del Ellos eran los principal que- puerto de Haití? claro, en Puerto Príncipe. Y Dajabón es el único que no tienen ellos. No, porque el norte es completamente diferente al sur. En el norte no hay bandas. En el norte los problemas que hay en Puerto Príncipe no existen en Cabo Haitiano ni en Juana Méndez. Eso es como si fuera ¿Y otro por qué país. no metemos toda la comida por arriba? Porque le queda muy lejos entonces para llevarla para el sur. Oh, pero entonces ahí son como 4 peajes entonces, porque comienzan los peajes en Gonaif, en San Marc y en la entrada de Puerto Príncipe a las bandas. Así que la situación es mucho más difícil por ese lado. Anda pa'l carajo. ¿Y cuál es tu contribución a la asesoría nacional con el conocimiento que o es que nosotros somos muy ignorantes o es que tú conoces mucho de Haití? El que tiene que ir para la reunión de los Para la presidentes. de reunión ustedes. eres tú. Bueno, lo que pasa es, en términos personales, nosotros tenemos negocios en Haití desde el año 1997. Es decir, que inclusive incursionamos hasta en el área hotelera con 3 hoteles allá en el norte de Haití. Y con Cuando tú negocios... dices nosotros, estás hablando de ti, Sí, sí, personalmente. Sí, personalmente y con negocios establecidos de muchos años allí en Haití. ¿Y qué nivel de, ahora que tú dices de hoteles, qué nivel de seguridad hay en esos establecimientos hoteleros? Bueno, recuérdense que el norte es diferente. Ese otro, como, Sí, es como decir sí, aquí, sí. Oigan, los hoteles en Haití, tradicionalmente, lo que se llenan es con todos los asesores internacionales que vienen, porque Haití es el país más estudiado del mundo. Más estudiado del mundo. Toda la gente de la ONU, toda esa, la MINUSTAH, todas esas personas lo que hacen es que contratan a sus amigos y van a estudiar a Haití. Entonces los hoteles siempre viven llenos de esos consultores y también del turismo religioso. Ahora mismo, religioso. el turismo religioso, es decir, todas las ONG que mandan mercancías y mandan dinero a Haití para que hayan 100 niños, 200 niños, mujeres abusadas. Entonces, iban todas esas personas a constatar que estaban siendo entregadas esas ayudas. Entonces los hoteles se llenaban por esto. Ahora mismo el sector hotelero en Haití está prácticamente en quiebra, porque nadie está yendo ni para turismo religioso y también los organismos internacionales han ido paralizando los estudios. Qué barbaridad. Bueno, aquí le mandan a decir, dígale a ese señor, a ese caballero que usted está entrevistando, que conoce muy bien el negocio, que lo felicitamos, pero que el negocio de China, vía Jaina, específicamente con las habichuelas, sigue igualito y que lo controla un paisano suyo, o sea, mío, ¿verdad? Debe ser un árabe. Haití, eso sigue igualito y las bandas no se meten con ese señor ni con esa mercancía. Salen de aquí consignadas para Haití. Son 20 contenedores de habichuela desde China para Haití. No son para la República Dominicana. No. Bueno. 20 contenedores desde habichuela desde China. Sí, pero ahora mismo, realmente el lunes 12, De Jaina para Haití. sí, el lunes 12 ya no pasan los contenedores para Haití, hay que decir esto. El lunes 12 de este mes de mayo. Sí. Ya está completamente cerrada y no lo dejan pasar. Entonces van por agua ahora. Ahora es obligatorio por agua, o si no, cero negocio. Doctor, el 90% de las habichuelas que se consumen en República Dominicana, oiga doctor, 90% ¿Qué? son importadas. Sí. El 90%. 90. Se Sí. hablaba de un 80 y algo. No. Bueno, pero eso está cerca. Sí, un 90%. Aquí no hacen ¿Y más cuánto es el consumo de habichuela aquí? Bueno, el Una consumo, cuarta parte del arroz. Un 20%. estamos hablando en toneladas, estamos hablando de 23,000 toneladas, Por año. sí, por año. 23,000 Sí. toneladas. Y el ajo, doctor, también prácticamente el 90% Sí, del claro, ajo eso viene sí. de China. Es decir que esos números, yo doctor, usted como estamos en un programa Sí, no, está bien agropecuario, eso.
Aquí no se está sembrando Son prácticamente 46 millones de libras. Correcto. Bueno, de aquí habichuela. Ponlo A 2.000. Llévalo a Las quintales. toneladas no son Sí, 2.000. sí. Sí, llévalo a quintales. Son 46 22. millones de libras. Sí. Estamos hablando de... Quítale 12. El doctor cuando se mencionó la palabra chino, como que... Es como es como como un que echó pa' un 20% lado. del arroz. ¿Eh? Es como un 20%. La habichuela viene siendo como un 15 o 20% del arroz. Sí, sí, correcto. Con los chinos, doctor, que usted como que se sorprendió cuando salió la palabra China, nosotros tenemos una competencia absolutamente desleal en todo el país con los comercios chinos. ¿En qué sentido? Bueno, primero, no dan factura con comprobante fiscal. La gran 95% no dan factura con comprobante fiscal. Casi ninguno. Sí. El 95%... Pero que no la dan así a la franca. No, que no tienen. Es con el O papelito sea, de tú la vayas a máquina. comprar algo y te dicen, no, un papelito ahí ya. El 95% no coge tarjeta de crédito en efectivo que se hacen todas las operaciones. Entonces, es una competencia Sí, importante, eso no, desleal, y es una confesión que no están de evasión. haciendo. Y nosotros entendemos que para resolver este problema tiene que formarse una comisión intersectorial del gobierno, Dirección General de Aduanas, No, impuesto Dirección interno, General de sí. Impuestos Internos, Sí. Ministerio de Trabajo, ojo, Ministerio de Trabajo, también Migración, y al final de cuentas la Superintendencia de Bancos por el tema de follow the money, porque todo ese dinero en efectivo, ¿cómo lo mandan para China? Sí, sí, sí. Si se sigue el dinero, se va a saber la magnitud del impacto de esto. Inmigración, señores, porque están empleando muchos haitianos en esos establecimientos y venezolanos, los dos en condiciones irregulares. Y deben haber también. Además, y no deben, pagan, deben haber chinos ilegales también. también no pagan TCS, porque los empleados en el día Ni el salario 87, tampoco lo pagan como Pero debe. así no. en el día 87 sacan las personas para que no pasen de 90 días, para que nadie adquiera derechos laborales, los dominicanos. Entonces, es una competencia desleal muy fuerte que nos están haciendo a nosotros, los empresarios establecidos en República Dominicana, y eso hay que terminarlo. Felicitamos la inversión extranjera, pero claro, tenemos que competir en el país con las leyes que nos rigen a nosotros aquí en República Dominicana. Pero además eso también es una violación a la casi segura a la ley de lavado, la ley internacional de lavado Sí. de activos, porque todo lo que es ilícito es lavado. Bueno, recuérdense que salió en la prensa hace un par de meses de que vendían aviones de ciudadanos chinos y cada uno se llevaban 10.000 euros. ¿Cómo es? Que se llevaban 10.000 euros cada uno, que salió en la prensa. Sí, pero que ya no caben, tienen que salir 100 millones. No, Bien, no. vamos, eso tiene que estar consensuado. Sí. Bien, señores, vamos a darle las gracias a Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Gracias por estar con nosotros. Un placer.